Buenas noches, nuevamente retomando, ahora iniciamos el segundo módulo del Diplomado de Derecho Administrativo y Derecho Municipal. Mi nombre es Enrique Guerrero González, profesor de Derecho Laboral y Derecho Administrativo. Y esta sesión vamos a comenzar analizando lo concerniente al TUPA, pero a fin de poder entender mejor el TUPA, que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos, creemos conveniente analizar o citar brevemente los tipos de procedimientos administrativos que tanto la legislación como el ordenamiento jurídico a nivel comparado prevén, a fin de poder ya entrar de plano al TUPA y comprender mejor lo que es el TUPA como texto, como documento de gestión institucional de los diversos organismos públicos. Tenemos en lo que es procedimientos administrativos, tenemos dos tipos de procedimientos administrativos, que es procedimientos de aprobación automática y los procedimientos de evaluación previa. Cuando hablamos de los procedimientos de aprobación automática, nos referimos a aquellos procedimientos o tipos de procedimientos en los cuales a la sola presentación de la documentación o de la solicitud o de la pretensión administrativa, esta se tiene por aprobada. Esto significa que estamos hablando de trámites cuyo contenido, cuyo objeto es bastante sencillo, que no implica afectación de intereses públicos y que por lo tanto, a fin de darle mayor economía y celeridad al procedimiento y no burocratizar demasiado las pretensiones administrativas, la administración considera conveniente que a la sola presentación de la documentación, ésta se tenga por aprobada. Entonces, esto es una situación que de pleno derecho automáticamente se genera por cuanto repetimos que no es necesario la tramitación, evaluación, cuando sabemos bien de antemano que la aprobación, la evaluación, la instrucción y posterior resolución va a concluir en lo mismo, es decir, va a concluir en la aprobación o la estimación de la solicitud y se pueda acceder y se pueda ejecutar lo solicitado por el administrado. Entonces, en estos procedimientos reiteramos la sencillez, la celeridad, la economía procedimental se advierte en su tramitación de manera tal que a la sola presentación se tiene por aprobado. Esto significa, reiteramos, que no va a ser necesario la evaluación previa que contiene la instrucción, la resolución como también la ejecución, y vamos a evitarle pues un plazo de 30 días hábiles a los administrados, de manera tal que a la sola presentación se tiene por aprobada la solicitud y en consecuencia se va a ejecutar lo solicitado por los administrados. Entonces, estos procedimientos, reiteramos, consistirá en la práctica en lo siguiente: uno acude a una entidad pública, presenta su solicitud o el formato aprobado por la entidad pública, presenta el documento a la sola recepción, es decir, una vez que le pongan el sello de recepción, se tiene por aprobada la solicitud. Inmediatamente se ejecuta lo solicitado. Por ejemplo, cuando solicitamos una copia de una partida, acudimos a la entidad pública respectiva, por ejemplo, una copia de nuestros partida de nacimiento, digamos, pagamos la tasa, inmediatamente se tiene por aprobado y nos expiden el documento. Incluso en la actualidad, si uno acude a un centro comercial, va a haber módulos del RENIEC donde uno paga el monto respectivo, digita los datos de la persona de quien se solicita la información e inmediatamente se le entrega la documentación, porque son trámites de mucha sencillez que no implica pues una mayor instrucción o evaluación, sino que a la sola presentación se tiene por aprobado, más aún, reiteramos, cuando no existe una contravención o lesión a los intereses públicos. Por el contrario, beneficia a los intereses públicos en la medida que le damos mayor rapidez, mayor celeridad y por lo tanto mayor sencillez a un procedimiento administrativo que, reiteramos, no requiere pues de mayor evaluación por parte de la autoridad administrativa. Entonces, estos procedimientos, conforme vamos advirtiendo, que son de aprobación automática, procede a la sola presentación de la solicitud y por lo tanto está sujeto a la presunción de veracidad. O sea, presentamos la solicitud, está sujeto a la presunción de veracidad y por lo tanto se tiene por aprobado y se ejecuta lo solicitado. Esto implica que no hay pronunciamiento expreso por parte de la autoridad, en tanto tiene esta por aprobada la solicitud.
solo será suficiente en consecuencia el cargo de la solicitud. Es decir, para que se entregue la documentación o se ejecute la solicitud que se ha formulado, con la sola presentación del cargo, que esté debidamente sellado, se entiende pues que ya se tiene que ejecutar la solicitud. Sin embargo, tenemos que destacar que estos procedimientos se encuentran a un control posterior por parte de la autoridad administrativa. Es decir, que no obstante que goza de la presunción de licitud, es decir, que se entiende que o se presume que ha sido solicitado dentro del marco normativo y que no afecta intereses públicos, no obstante ello, no se puede limitar la facultad de la autoridad a que efectúe el control posterior de manera tal que se pueda verificar que los datos consignados, que la información que se ha sido señalada en la solicitud, a su vez goce de veracidad. Esto es una situación que no tiene por qué afectar al interesado, sino que más bien beneficia al sistema jurídico por cuanto permite verificar a través del control que la solicitud que fue formulada y atendida en su oportunidad ha sido efectivamente dentro del marco normativo. Tenemos otro tipo de procedimientos que son los procedimientos de evaluación previa. Aquí estos procedimientos, lo que destaca es que en estos procedimientos de evaluación previa, a diferencia de aprobación automática, es que están sujetos, como su nombre indica, a la evaluación y posterior instrucción y emisión del acto administrativo por parte de la autoridad. Es decir, la solicitud, dada la trascendencia que tiene, amerita por parte de la autoridad que ésta sea evaluada de manera tal que una vez que se verifique que la solicitud está dentro del marco normativo, que no afecte intereses públicos y que además cumple con los requisitos que establece la ley que están consagrados en el TUPA, que vamos a ver a continuación, entonces se pueda aprobar o estimar la solicitud administrativa. Entonces, estos procedimientos requieren de una evaluación por cuanto si es que la autoridad no los evaluara, podría afectarse el interés público en la medida que se pueda aprobar automáticamente. Por lo tanto, es importante que la autoridad administrativa, en este caso, evalúe la solicitud de manera tal que se pueda verificar el carácter legal o la licitud de esta. En estos procedimientos de evaluación previa son los típicos procedimientos administrativos que vemos ante la ley de procedimiento administrativo, que son los que se regula, y los que también están regulados en el TUPA, los que establecen un plazo, que es máximo 30 días, o puede ser un poco más, dependiendo del tipo de procedimientos administrativos. Y en esto vamos a advertir que existen las etapas del procedimiento administrativo clásico que regula la normativa. Existe una etapa postulatoria, es decir, cuando se presenta la solicitud y esta es admitida a trámite por parte de la autoridad administrativa a fin de que sea evaluada, o en todo caso puede también darse de inicio por parte del oficio, es decir, de manera oficiosa, por cuanto es la propia autoridad la que dispone la apertura del procedimiento administrativo. Por ejemplo, los procedimientos sancionadores. En estos procedimientos, una vez que se apertura el procedimiento, se actúa la etapa instructiva en la cual se va a verificar el contenido de la solicitud o el contenido de la resolución de apertura si es un procedimiento sancionador, a fin de verificar si si la solicitud, que se ha formulado está dentro del marco normativo y por lo tanto corresponde estimarla o aprobarla, o en todo caso, si es que se trata de un procedimiento en el cual existe afectación de intereses públicos, si corresponde una sanción en tanto se ha vulnerado una norma de carácter administrativo, esto es, si se advierte una responsabilidad administrativa en caso de procedimientos sancionadores. Entonces, esta etapa instructiva es donde se evalúa el contenido de la solicitud, se evalúa las pruebas que se han formulado, que se han actuado en el procedimiento administrativo, de manera tal que se produzca certeza respecto de lo solicitado o de lo instruido o del carácter sancionador que da lugar a este tipo de procedimientos administrativos.
En este tipo de procedimientos, obviamente, existe una etapa decisoria, es decir, una vez que se ha instruido, una vez que se ha valorado, una vez que se han merituado las pruebas que se han actuado en el procedimiento administrativo, corresponderá en consecuencia la etapa de la decisión. Conforme hemos visto en sesiones anteriores, el acto administrativo tiene que ser pues preciso, claro, dentro del marco de la legalidad, que goce de la debida motivación como requisito de validez y además que sea emitido por autoridad competente a fin de que el acto administrativo sea válido y por lo tanto no sea objeto de cuestionamientos. Una vez que existe la etapa decisoria, luego viene la etapa de la ejecución, es decir, una vez que se dicte el acto administrativo, se ejecuta. Conforme hemos visto en la sesión pasada, una vez que se dicte el acto administrativo, inmediatamente tiene que ejecutarse, salvo, conforme hemos visto en las sesiones pasadas, que la autoridad que va a resolver el recurso de apelación disponga, mediante una decisión debidamente sustentada o motivada, la suspensión de la ejecución del acto administrativo objeto de impugnación. Si no ocurre ello, en tu consecuencia, estaremos ante una etapa de ejecución del acto administrativo. Procedimiento de evaluación con silencio administrativo positivo y procedimiento de evaluación con silencio administrativo negativo. El silencio administrativo, que vamos a ver en sesión posterior, son aquellos procedimientos, o es una situación que se produce, una situación ficta, una ficción jurídica para ser más exacto, una ficción donde no hay pronunciamiento expreso por parte de la autoridad administrativa. Sin embargo, estos procedimientos operan de manera automática al vencimiento del plazo del pronunciamiento. Es decir, una vez transcurrido el plazo para que la autoridad se pronuncie válidamente sobre el fondo del asunto, en consecuencia se producirá el silencio administrativo, ya sea negativo o positivo, dependiendo si no afecta intereses públicos. Pero tenemos que hacer la salvedad que el silencio administrativo, ya sea positivo o negativo, se produce en los procedimientos de evaluación previa. Surte efecto en los procedimientos administrativos de evaluación previa. Esto es, si bien es cierto, opera de manera automática, esto es, al vencimiento del plazo, no obstante ello, no significa que sea un procedimiento de aprobación automática, sino que opera automáticamente una vez transcurrido el plazo, superado el plazo, pero dentro de aquellos procedimientos de evaluación previa. Solo se produce en los procedimientos administrativos de evaluación previa. El procedimiento o el silencio administrativo positivo será aquel que se produce cuando existe pues un derecho preexistente, un derecho que no afecta a intereses públicos y por lo tanto al solo vencimiento del plazo automáticamente se entiende que ha sido aprobado. Por ejemplo, los procedimientos administrativos cuando se trata de licencias. La ley marco de licencias, por ejemplo, establece que transcurrido el plazo de ley, como norma general se establece 15 días hábiles, transcurrido el plazo se entiende que ha sido aprobada la solicitud de licencia que ha sido formulada por el administrado. Pero aún así, es un procedimiento de evaluación previa porque está sujeto a la evaluación por parte de la autoridad. Opera automáticamente, pero transcurrió el plazo del procedimiento de evaluación previa. Esto es, ¿por qué razón? A fin de darle la oportunidad a la autoridad administrativa para que se pronuncie. Porque puede haber casos de solicitudes que contravienen el ordenamiento jurídico o en todo caso lesionan intereses públicos. En este caso, pues, será necesario que la autoridad emita un pronunciamiento. Ahora bien, puede haber procedimientos también con silencio administrativo negativo. El negativo es la regla o es lo general, es lo más usual que se den los procedimientos administrativos. ¿Por qué razón? Porque no olvidemos que, conforme hemos señalado en sesiones pasadas, todo procedimiento administrativo reviste interés público. Detrás de un procedimiento administrativo siempre hay intereses públicos, a diferencia de un proceso judicial, donde hay interés de parte, donde no conflictúa mucho o directamente el interés público. En el ámbito administrativo sí choca o puede chocar con intereses públicos. Entonces, en la medida que hay un interés público directo, inmediato, que puede verse afectado por lo que resuelva la autoridad, en consecuencia, en la gran mayoría de casos opera el silencio negativo, en la gran mayoría de casos, porque puede estar afectándose el interés público. Claro está que, conforme veremos en la sesión correspondiente, el silencio negativo ocurre o se produce cuando se afecta sustancialmente intereses públicos. O sea,
cuando afectamos el contenido, la razón de ser del interés público. Ya lo veremos en su oportunidad. Pero no queríamos dejar de pasar por alto en la medida que estamos hablando de los tipos de procedimientos administrativos. Clase de procedimientos administrativos, tenemos el procedimiento general y el procedimiento especial. El general es aquel que está regulado por la ley del procedimiento administrativo general. Es decir, procedimientos que no han sido regulados específicamente por la propia entidad pública. No olvidemos que la entidad pública o las entidades públicas tienen o gozan del principio de la autotutela administrativa. ¿Qué implica ello? La autotutela le permite a la autoridad, a la entidad pública, le permite regular sus propios procedimientos administrativos de manera tal que no exista inferencia por parte del órgano jurisdiccional. De manera tal que el órgano jurisdiccional intervendrá, velará por el control de legalidad del acto administrativo o de la actuación administrativa una vez que se agote la vía administrativa. Una vez concluido el procedimiento administrativo, recién la autoridad judicial podrá verificar o ejercer el control de legalidad del acto o de la actuación administrativa. Eso significa que la entidad pública goza del poder de la autotutela administrativa. Y este poder jurídico, esta potestad administrativa, le permite regular sus propios procedimientos. En la medida que la entidad pública no regule sus procedimientos, se entiende, y conforme a su documento de gestión, que estará regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo General. Cuando verificamos que un procedimiento está sujeto a la Ley de Procedimiento Administrativo General o a una propia normativa específica aprobada por la propia entidad pública, lo vamos a verificar en un documento de gestión denominado TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, pero también tenemos el procedimiento especial, que es el procedimiento especial, aquel que regulado por ley especial de acuerdo a la naturaleza del procedimiento administrativo en cuestión. Es decir, reviste de una particularidad tal que no puede ser regulado por la ley general, por la normativa general, en este caso la Ley de Procedimiento Administrativo General, sino que es regulado por una normativa especial, un procedimiento especial. Y este procedimiento especial está en función a la naturaleza del procedimiento. Es el procedimiento, su naturaleza, sus características, la forma de tramitación o de tratamiento normativo y administrativo la que genera, la que propicia que exista una normativa especial que regule precisamente este tipo de procedimientos. Pero es por su propia naturaleza especial. Por ejemplo, procedimientos, digamos, de concesiones mineras, procedimientos regulados por normativa concursal ante Indecopi, procedimientos registrales regulados por las propias normas que dicta la SUNAR, por ejemplo. Entonces, claro, son procedimientos que no necesariamente por la autonomía de la entidad, sino por la naturaleza del procedimiento. Es la naturaleza del procedimiento lo que da lugar a ese tipo de procedimientos especiales. No necesariamente por la autonomía, porque puede haber entidades autónomas, constitucionalmente hablando incluso, que no requieren de un procedimiento especial. No requieren, sino de un procedimiento a nivel general. Por eso repetimos, esto está en función a la naturaleza del procedimiento administrativo. Dentro de esta clasificación también tenemos los procedimientos declarativos, los procedimientos ejecutivos y los procedimientos internos. Los declarativos tienen por objeto una decisión definitiva de la entidad. El declarativo exige y por lo tanto propugna un pronunciamiento de la entidad. Y a través de este pronunciamiento de la entidad, entonces se va a generar un derecho, se va a establecer una obligación o se puede establecer una infracción y consecuente sanción por parte del administrado. Pero es necesario en consecuencia que exista un pronunciamiento de la autoridad. Ya sea el derecho, ya sea la obligación, ya sea la restricción, ya sea la sanción que imponga la autoridad administrativa, esta tiene que ser declarada. No opera en consecuencia de pleno derecho, no es automático. Se requiere un pronunciamiento por parte de la entidad pública a fin de que el administrado
entienda la adquisición de un derecho o la imposición de una obligación o la restricción de sus derechos o la consecuencia de una sanción y por lo tanto el pago o una sanción ya sea pecuniaria o en todo caso de una limitación de derechos, como por ejemplo una inhabilitación por parte de la autoridad administrativa. Pero para ello se exige necesariamente, imprescindiblemente y previamente que la autoridad emita un pronunciamiento. Si no hay pronunciamiento, por lo tanto, no se entiende por aprobado un derecho, una obligación, una imposición o una sanción. Tiene que haber necesariamente un pronunciamiento de la autoridad, por eso que se llama procedimientos declarativos. Busca la declaración, el pronunciamiento de la entidad. Y claro, declaraciones que estén dentro de las normas de derecho público que busca justamente o garantiza el procedimiento administrativo. Dentro de estos procedimientos declarativos, de tipo declarativos, tenemos al procedimiento sancionador o disciplinario. Solamente se puede establecer una sanción cuando la autoridad preestablecida por ley, que goza del principio de legalidad sancionadora, entonces emite un pronunciamiento. Se limitará a sus derechos, se impondrá una sanción pecuniaria, pero previa declaración de la autoridad. Y claro, el objeto tiene que ser preciso, muy claro. No puede haber conceptos vagos, ambiguos, genéricos, que no establezcan clara, precisa e indubitablemente la sanción. El ámbito disciplinario también exige un pronunciamiento expreso por parte de la autoridad. Ya hemos visto la diferencia entre procedimiento sancionador y disciplinario. El sancionador es aquel procedimiento en el cual el administrado se incorpora al procedimiento y nunca tuvo un vínculo con el Estado, sino que se vincula a partir del procedimiento administrativo, en este caso sancionador. Y el procedimiento disciplinario lo que regula es la conducta, la disciplina del servidor público frente a la entidad. Por eso es que el procedimiento disciplinario, a diferencia del sancionador, solamente se puede imponer a los servidores públicos de carrera o en todo caso servidores públicos de categoría de confianza, pero solamente a ellos se puede imponer un procedimiento disciplinario. Procedimiento de revisión ex oficio, es decir, cuando la autoridad revisa un acto administrativo de manera oficiosa, es decir, de motu propio, sin la solicitud, sin el requerimiento de un administrado o un tercero, revisa el procedimiento administrativo. Por ejemplo, una nulidad de oficio. A través de la revisión de oficio de la autoridad se puede conllevar o puede conllevar a la nulidad de un acto administrativo. Los procedimientos de control, es decir, cuando la entidad, en este caso, sujeta a control y este procedimiento a cargo de la autoridad de control o Sistema Nacional de Control, entonces emite o regula un procedimiento con la consecuente emisión de un acto por parte de la autoridad administrativa. Conforme establecen las normas del Sistema Nacional de Control, los informes de control no tienen la categoría de acto administrativo, sino actos de administración. Y por lo tanto, no puede imponer sanción, limitar derechos o imponer obligaciones o restringir derechos o sancionar a los administrados, sino que este tiene por una finalidad de coadyuvar al mejor desenvolvimiento, a la mejor prestación de servicios públicos por parte de la entidad. Pero aún así exige una declaración por parte de la entidad. En este caso será una declaración por parte del órgano de control a través de sus diversos órganos que lo conforman, ya sea Contraloría, ya sea los órganos de control, ya sea la sociedad de auditoría que se incorporan por efecto del contrato de auditoría y los concursos públicos se incorporan al sistema de control, en fin, pero son procedimientos que requieren una declaración por parte del órgano de control. Procedimientos de impugnación son aquellos procedimientos en los cuales se impugna una determinada actuación administrativa y que a su vez requiere, conforme estamos viendo, una declaración. Una impugnación, es decir, un cuestionamiento a través de los recursos administrativos, conlleva a que exista un pronunciamiento. No se puede actuar de pleno derecho en consecuencia, por cuanto exige un pronunciamiento por parte de la entidad. ¿Cómo está, señor? Buenas noches. Tenemos procedimientos ejecutivos en el cual ya existe una decisión, existe un mandato. Lo único que corresponde ahora es ejecutar lo decidido. Y estos procedimientos administrativos pretenden el cumplimiento o ejecución de un acto administrativo. La ejecución, repetimos, o cumplimiento de un acto administrativo.
Y estos procedimientos lo podemos advertir en normativas incluso especiales. Por ejemplo, el procedimiento de garantía constitucional tenemos la acción de cumplimiento, en la cual a través del órgano judicial se exige el cumplimiento de un acto administrativo que está contenido en una resolución firme, un acto firme, o el cumplimiento de un mandato legal. La normativa regula dos tipos de ejecución. Por parte de la propia autoridad administrativa, cuando existe o a través de un proceso judicial, en este caso un proceso que regula la ley del proceso contencioso administrativo, el proceso de urgencia o procedimiento de urgencia, cuando se exige a la autoridad que cumpla un mandato contenido en un acto administrativo firme o en todo caso un mandato previsto en la ley, o la acción de garantía constitucional, cuando a través de la acción de cumplimiento se exige que el órgano administrativo cumpla también un mandato judicial o cumpla un mandato que proviene de ley o en todo caso de un acto firme. Esto es en la vía judicial, pero el procedimiento ejecutivo también permite que una vez dictado el acto administrativo se solicite la ejecución del acto. Aquí ya no se va a discutir nuevamente el acto porque ya se dictó. Lo que corresponde es que la autoridad, en este caso distinta a la que emitió el acto, pero también que forma parte del órgano administrativo, ejecute. Típico ejemplo, el ejecutor coactivo. Típico ejemplo. Se dicta una resolución, se impone una sanción, pero quien impone la sanción no va a ejecutar, porque no tiene ese poder, esa facultad, esa potestad para ejecutar. Entonces, como quiera que el administrador no cumple con el mandato administrativo que emana del acto administrativo, entonces se deriva el expediente administrativo a la autoridad que goza de facultad ejecutoria. ¿Quién es el ejecutor coactivo? Muchas entidades públicas tienen y gozan o incorporan dentro de su estructura orgánica una ejecución coactiva, y estos, a través del proceso ejecutivo o procedimiento ejecutivo, disponen la ejecución del acto administrativo. Los actos internos, o los procedimientos internos, son aquellos que vinculan órganos administrativos aun cuando trasciende el estatus del administrado, produciendo efectos. Son procedimientos que se dicta en el ámbito de la administración pública y vincula órganos administrativos aun cuando trascienda el estatus del administrado y produce obviamente efectos. Ejemplos: los actos de administración interna. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que es el TUPA, Texto Único de Procedimientos Administrativos. Entonces ya tenemos una idea de los procedimientos administrativos. ¿Por qué hemos creído conveniente hablar de los procedimientos administrativos a fin de verificar o analizar el TUPA? Por una razón, porque el TUPA es un documento de gestión, así como también existe el ROF, que es el Reglamento de Organización y Funciones, tenemos el MOF, que es el Manual de Organización y de Funciones, tenemos el cuadro de asignación de personal, conocido como CAP, aunque en la actualidad por disposición del servicio ya ahora no hablamos de CAP, sino del manual de puestos, el manual de puestos que regula el perfil, que regula las funciones de cada puesto en el sector público. Entonces, así como existen estos documentos que regulan la estructura y la función de la entidad, que regulan la función de cada cargo respectivamente, también existe un documento que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos, que no nos va a hablar de la entidad como estructura orgánica o de la función de cada cargo, sino que tiene por objeto orientar al ciudadano respecto de los trámites administrativos. Y asimismo le va a orientar respecto de los procedimientos administrativos que se lleva a cabo al interior de la administración pública. No estamos aquí hablando de servicios públicos, estamos hablando de procedimientos administrativos. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque los servicios públicos, como por ejemplo limpieza, como por ejemplo seguridad a través de serenazgo, que últimamente está muy en discusión, son servicios que se brindan y que no necesariamente se derivan de un procedimiento administrativo. Porque el procedimiento administrativo es aquel que se inicia ya sea por solicitud del interesado, a petición del administrado, o se inicia de oficio, pero ambos tienen una finalidad: dictar un acto administrativo que regule derechos o que declare derechos, que imponga obligaciones o que restrinja o imponga sanción al administrado. ¿No es así? En cambio, eso se regula a través de un procedimiento administrativo. En cambio, un servicio público no surge de un acto administrativo,
a favor de un administrado, sino que son servicios que están dirigidos a la generalidad de la ciudadanía. Por lo tanto, en el TUPA no están regulados los servicios públicos, sino los procedimientos administrativos. Eso tengamos muy en claro. Si queremos ver, por ejemplo, los servicios que brinda, digamos, de limpieza, no lo vamos a encontrar en el TUPA. Si queremos regular o analizar los servicios de seguridad o serenazgo, o a través del serenazgo, tampoco lo encontraremos en el TUPA. Porque esto no surge de un procedimiento administrativo que concluye en un acto administrativo, sino que estos son servicios generales y por lo tanto no está dentro del TUPA. Entonces, eso tenemos que hacer una precisión previa a lo que vamos a ver ahora. El TUPA, entonces, va de la mano con un principio que hemos visto al inicio de las sesiones, que es el principio de predictibilidad. Se acordarán que el principio de predictibilidad es el principio por el cual el interesado, el administrado, toma conocimiento del procedimiento y una vez que cumpla con todos los requisitos que la entidad pública le orienta sobre el procedimiento administrativo, tendrá una idea clara de cuál va a ser el resultado final de ese procedimiento. No significa que estemos hablando de un adelanto de opinión, un pronunciamiento de fondo, no es así. Solamente le estamos dando ideas del procedimiento, características del procedimiento. Entonces, este principio de predictibilidad que le permite al administrado conocer del procedimiento cuándo y cómo lo va a ver materializado, es decir, cómo lo va a ver ilustrado, lo que le ha informado verbalmente en la entidad pública, a través del principio de predictibilidad, lo va a ver a través del TUPA. Yo quiero iniciar un procedimiento administrativo, quiero solicitar una licencia, veré en el TUPA cuánto tiempo me va a durar esta licencia, qué requisitos debo cumplir para obtener el permiso de licencia. Si yo quiero pedir copias al amparo de la ley que regula la transparencia y acceso a la información pública, entonces, ¿cómo yo puedo saber qué requisitos debo cumplir? Acudiré al TUPA. El TUPA me va a indicar qué procedimiento es, si estará sujeto a evaluación previa, si no está sujeto a evaluación previa, si es que tengo que pagar una tasa, si no tengo que pagar, si es gratuito, si está sujeto a silencio, si tengo que aplicar o tengo que el recurso de apelación, si es que yo entiendo que se me ha denegado transcurrido el plazo, en fin, o entiendo que se debe dar por aprobado o aceptada la solicitud. Entonces, todas esas particularidades propias de cada procedimiento lo vamos a encontrar en el texto único de procedimientos administrativos. Esa es la importancia precisamente del TUPA o texto único de procedimientos administrativos, cuya finalidad, conforme ya podemos ir advirtiendo, es ordenar los procedimientos habidos al interior de cada entidad pública. Lo que busca es ordenar, establecer en un texto, en un documento de gestión, los procedimientos que se desarrolla a nivel de cada entidad pública, dentro de su ámbito de competencia y dentro de la especialidad de la entidad pública para la cual ha sido creada. Esa es justamente la finalidad de un texto único de procedimientos administrativos que, reiteramos, tiene por finalidad orientar, ilustrar al administrado del tipo de procedimiento, las características del procedimiento y cómo va a concluir, a la luz de la predictibilidad, cómo va a concluir el procedimiento si es que cumplimos con todos los requisitos que establece el TUPA. Vemos en consecuencia que solamente la entidad pública estará obligada a tramitar aquellos procedimientos que están previstos en su TUPA. Si el procedimiento no está previsto en el TUPA, en consecuencia la entidad pública no está obligada a dar o a iniciar este tipo de procedimientos administrativos. No estará obligada. Por ejemplo, si yo quiero saber, digamos, o si yo quiero solicitar una documentación en una municipalidad referida a temas de inteligencia, o seguridad nacional, o seguridad externa, obviamente que esos temas no están dentro de la competencia del ámbito local, porque estamos hablando ya de políticas de seguridad del Estado, que está más a cargo del Ministerio de Defensa, por ejemplo, seguridad exterior. Entonces, yo no puedo pedirle a una municipalidad. La municipalidad, en consecuencia, en su TUPA no va a regular este tipo de procedimientos administrativos, porque no es su ámbito de competencia. A eso nos referimos. En consecuencia,
solamente la autoridad administrativa va a tramitar aquellos procedimientos que están previstos en su TUPA. En contrario, o haciendo interpretación en contrario, contrario sensu, como decimos los abogados, lo que no está previsto no lo va a regular. Y esto va de la mano también con el principio de legalidad, porque la autoridad administrativa solamente va a cumplir aquello que esté previsto en este texto o en este documento de gestión. Solamente estará obligado a instruir y resolver aquellos procedimientos que estén previstos en este tipo de documentos. No está previsto, señores, no puedo dar inicio a este procedimiento y se rechaza la solicitud, la pretensión administrativa. Entonces, el objetivo específico del TUPA es, primero, ordenar y poner en un solo documento la información adecuada sobre los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad que la entidad brinda a los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, la información sobre procedimientos y servicios prestados en exclusividad. Se refiere a procedimientos que se tramitan ante la entidad y servicios pero brindados de manera exclusiva por la entidad. Servicios exclusivos. Lo referente que esté cubierto en el TUPA. Claro, tiene que estar en el TUPA. ¿Qué servicios específicos? O sea, no un servicio público en general, sino un servicio específico y que sea exclusivo de la entidad. De la entidad. Propio de la entidad. Habilita, segundo objetivo, habilita a las entidades para tramitar los procedimientos administrativos y cubrir los costos que ello conlleva. Es decir, habilita en la medida que este documento de gestión regula un procedimiento, en consecuencia habilita a la entidad para que tramite los procedimientos que están previstos precisamente en este documento, pero asimismo le va a habilitar establecer los costos que este procedimiento conlleva. No olvidemos que el procedimiento administrativo también es una forma de servicio a la ciudadanía. Pero como todo servicio, en la medida que estamos habilitando la administración pública, a través del TUPA, este servicio también es oneroso, tiene un costo. Por ejemplo, si pedimos por acceso a la información pública, pedimos que se nos entregue información que es bastante voluminosa. La pregunta es, ¿cuántas solicitudes tiene que atender una determinada entidad pública? Son muchísimas, quizás cientos por día. Y si bien es cierto, es un derecho fundamental del ciudadano acceder a la cosa pública, pero también es un deber del ciudadano que este servicio que se le va a brindar de manera particular sea cubierto por él. No es que estemos limitando, sino que como todo servicio tiene un costo. No hablamos del costo humano, porque no podemos medir la energía desgastada o el producto o el servicio que brinda un ser humano. Aquí estamos hablando ya del costo material. Por ejemplo, si estamos pidiendo que se entregue copias fedateadas o certificadas de diversa documentación, de N documentación, y si advertimos que estamos hablando de una información que consta de cerca de 700 páginas, esto obviamente no puede ser cubierto por la entidad. Este costo, en la medida que está siendo solicitado de manera particular, tiene que ser cubierto por el interesado. Aquí no estamos restringiendo, por si acaso. Simplemente estamos hablando ya del costo del servicio público. Entonces, el TUPA habilita a la entidad pública para que tramite el procedimiento, en tanto lo regula, y cubre los costos que ello conlleva. El TUPA le va a indicar cuánto cuesta este servicio, este procedimiento administrativo que se va a brindar. Por ejemplo, si alguien quiere contraer matrimonios en una determinada municipalidad, muy bien, ¿cuánto cuesta? O los trámites administrativos que este procedimiento va a conllevar. Los exámenes, requisitos que se va a cumplir y además el derecho correspondiente, es decir, ¿cuánto cuesta este procedimiento? Porque estamos habilitando la actividad pública. Entonces, necesita que se cubra. Y esto lo establece el TUPA. De lo contrario, si no se regula esto, pues están sujetas a cuestionamientos por realizar trámites sin sustento. Si no se regula estos hechos en el TUPA, obviamente que la ciudadanía con todo derecho, con toda legitimidad y, claro está, sería razonable que pueda cuestionar a la entidad por cuanto estaría realizando trámites sin sustento alguno. Sin sustento alguno, ya sea en los requisitos, ya sea en la duración, ya sea en el costo.
o ya sea incluso en la decisión y el trámite que puede conllevar al cuestionamiento de la decisión, es decir, la interposición de recursos administrativos. Seguimos con los objetivos específicos. Ordena y racionaliza los requisitos que se solicitan para los procedimientos. Como es un texto único, entonces lo que va a hacer es ordenar todos los procedimientos y todos los requisitos, para un determinado procedimiento. Ordena todos los requisitos que se formulan, que son establecidos para un determinado procedimiento administrativo. Pero asimismo ordena, pero también racionaliza. Es decir, solamente establece aquellos que son necesarios, aquellos que son imprescindibles. Por lo tanto, incluso puede obviar algunos requisitos a través de la presunción de veracidad. Por ejemplo, en un TUPA se podrá establecer ya no diversa documentación, sino declaraciones juradas. Antes los procedimientos administrativos, los requisitos eran muy complejos. Ahora, por ejemplo, a través del principio de presunción de veracidad que se originó con la Ley de Simplificación Administrativa que se editó en la década de los 80, actualmente ya no está vigente la ley porque ya sus principios han sido absorbidos por las normas de procedimiento administrativo actuales. Ahora, por ejemplo, se han racionalizado los requisitos y mucho se toma en cuenta las declaraciones juradas. Ahora, ¿cómo podemos saber si lo que se ha formulado, lo que se ha declarado a través de una declaración jurada, valga la redundancia, está sujeto a la veracidad? A través del control posterior. A través de la fiscalización, el privilegio de control posterior, que es un principio también que regula el procedimiento administrativo, la entidad se reserva la potestad de fiscalizar y determinar si es que hubo una veracidad en la información que se brindó y si hubo también veracidad en la documentación que se brindó. Entonces, el TUPA lo que hace es ordenar los procedimientos y racionalizar los requisitos. ¿Qué requisitos son necesarios? Ya no ir a lo innecesario. O si es necesario, ¿cómo lo simplificamos? Entonces, todo ello lo regula el TUPA. Da a conocer los plazos legales de resolución de los procedimientos. El TUPA le indica al usuario cuánto tiempo va a durar su procedimiento. ¿Cuánto tiempo va a durar la evaluación de su medio impugnativo? ¿Cuánto tiempo o en cuánto tiempo la autoridad tiene que pronunciarse? Por ejemplo, un trámite de licencia de funcionamiento. La ley marco establece que son 15 días. Entonces, el TUPA te va a reiterar. El TUPA te va a indicar, son 15 días. Si hablamos de otro procedimiento que no es licencia de funcionamiento, te indicará cuánto es el plazo. Por lo general, 30 días hábiles, por lo general. Salvo que sea un procedimiento que requiera mayor evaluación. Esos procedimientos están establecidos ya en una normativa especial, en un procedimiento especial. Y el TUPA se regula, se adecúa a ese procedimiento especial. Entonces, le da a conocer al usuario los plazos legales para que se resuelvan los procedimientos administrativos. ¿Cuánto tiempo va a durar? Obviamente que al indicarle los plazos legales, en consecuencia, también el TUPA le va a indicar si este procedimiento está sujeto a un tipo de silencio, sea negativo o sea positivo. Y esto, claro está, dependerá de si afecta o no afecta intereses públicos. Definir las autoridades que resuelven las solicitudes de los ciudadanos y ciudadanas. Esto va de la mano con el principio de legalidad y también de la competencia, con los principios que regulan la competencia. ¿Por qué razón? Porque la ley establece, por ejemplo, si hablamos de un procedimiento sancionador, la ley establece qué órganos cómo se establece la potestad sancionadora. El TUPA lo que va a establecer es quién ejerce esa potestad sancionadora. Entonces, define el TUPA la autoridad que va a resolver la solicitud del ciudadano en general. ¿Quién va a decidir? Por lo tanto, esto es una garantía por cuanto el ciudadano sabe de antemano que antes de que inicie su procedimiento administrativo ya la ley estableció a la autoridad que va a resolver el tipo de procedimiento que él está iniciando. Y por lo tanto, esta precisión, este objetivo específico del TUPA limita la arbitrariedad. Porque no va a permitir que un funcionario público
que tenga competencia para resolver diga, muy bien, este procedimiento dámelo porque yo lo voy a resolver, puede tener algún interés. Evitará en consecuencia la arbitrariedad y evitará también el conflicto de intereses que se puede generar. Es una garantía también en consecuencia este objetivo del TUPA. Otro objetivo específico, determinar cuánto cuesta procesar una solicitud y según ello, cuánto se debe cobrar por el procedimiento. Es decir, cuánto debemos pagar por el trámite, por el procedimiento administrativo que se está iniciando. Esto es en función a la trascendencia del procedimiento administrativo, como también a los gastos o trámites que puede conllevar un procedimiento de la naturaleza que se está iniciando. Por ejemplo, si formulamos una licencia X, muy sencilla, digamos una expedición de copias, solamente pagaremos el valor de la copia. Pero si estamos iniciando un procedimiento, digamos, de naturaleza sancionadora ante Intecopi, el costo puede ser mayor por la trascendencia del procedimiento. Entonces, todo ello está regulado en el TUPA. ¿Cuánto cuesta un procedimiento? Reducir la corrupción al establecer la obligación de publicar los trámites que ofrecen a la ciudadanía, la entidad obviamente, los requisitos estrictamente necesarios que debe presentar por estos trámites y los costos. Reduce la corrupción. Y este es un tema también que va de la mano con la lucha contra la corrupción. ¿Por qué razón? Porque en la medida que el TUPA te indica los procedimientos, te indica los requisitos, te indica los plazos, te indica quién debe resolver, en consecuencia va a restringir, va a proscribir cualquier vicio de irregularidad. Va a impedir que una autoridad se atribuya la potestad para resolver. En la medida que le establece un costo, va a impedir que la autoridad pretenda cobrar un costo adicional. O en todo caso, pretenda cobrar algo que no está previsto en el procedimiento. O peor aún, pretenda exigir una dádiva, un compromiso por parte del administrado para que resuelva determinado procedimiento o incline su criterio dependiendo pues lo que se exija del administrado. Esto obviamente que estamos afirmando, o estamos poniendo como ejemplo estos supuestos, obviamente que también puede tener trascendencia penal, porque el exigir un pago adicional del trámite o exigir algo que no está previsto en el trámite o pedir o exigir un pago para favorecer determinado procedimiento, estamos hablando ya de delitos. Pero no olvidemos también que por efecto del principio de autonomía de responsabilidades, las responsabilidades penales, como las responsabilidades civiles, como las responsabilidades administrativas o disciplinarias, corren por cuerda separada, en virtud del principio de autonomía de responsabilidades. Por lo tanto, puede haber una responsabilidad civil, una responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa, o puede haber una responsabilidad disciplinaria por un solo hecho, porque el contenido jurídico, es decir, la razón de ser de cada responsabilidad, de cada bien jurídico tutelado que se cautela a través de un procedimiento de responsabilidades, tiene su propia naturaleza y su propio fin, bien jurídico tutelado. Entonces, el texto único, el objetivo del TUPA también es reducir la corrupción. Y esto, señores, es muy importante. ¿Por qué razón? Porque muchas veces acudimos a las entidades públicas y no conocemos el procedimiento. Y tenemos que pedir, señor, oriénteme, dígame, estoy pidiendo una licencia, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo presentar? No sé de qué trata este procedimiento. O me están exigiendo, me han notificado esta resolución, no sé de qué trata, oriénteme. Y no sabe de qué trata. Entonces, el ciudadano también tiene parte de responsabilidad si es que se genera acto de corrupción, porque está en la obligación, en el imperativo, de saber el procedimiento. ¿Y cómo lo va a saber? A través del TUPA. Ahora, el TUPA, señores, para aquellos que, bueno, todavía gozamos todavía estamos en la etapa de la juventud, lo podemos encontrar a través del portal de internet de cada entidad. En su portal virtual, en internet podemos ver las normas de cada entidad pública, incluso con celulares inteligentes, sobre todo ustedes que son más jóvenes que yo, que gustan más y son más propensos a saber manejar un celular inteligente. Desde su propio celular pueden acceder a una entidad pública y verificar los documentos de gestión. Y lo pueden ver fácilmente. En cuestión de minutos pueden ver fácilmente los documentos de gestión, entre ellos el TUPA.
Ahora, si estamos hablando de personas mayores que por su edad no conocen, no se han familiarizado, no están familiarizados con el uso de Internet, pueden recurrir a la propia entidad y en la propia oficina de trámite documentario existe, por mandato legal, existe un texto del TUPA. Entonces no tienen por qué pedir o implorar que le den el TUPA o que le orienten, no tienen por qué pedir, exigir. Tienen que exigir sus derechos. Señor, me ha llegado esta resolución y no sé de qué trata. Por favor, extiéndame el TUPA o explíqueme de qué trata y a su vez présteme su TUPA, alcánceme su TUPA a fin de revisar qué tipo de procedimientos y qué requisitos debo cumplir para este procedimiento. Pero también el administrador tiene mucha responsabilidad. Y si hoy en día acusamos a la administración pública o a los poderes del Estado de mucha corrupción, es porque también los administrados, los ciudadanos, no hemos sido lo responsablemente suficientes como para poder saber y orientarnos e ilustrarnos del documento y del tipo de procedimientos. Y esta responsabilidad, señores, la asumimos y tenemos que asumirla porque en cada entidad pública obra un texto único de procedimientos administrativos. Solamente que no lo pedimos, no exigimos. Y en la entidad pública no se puede negar, porque por mandato legal, tenemos el derecho de exigir que se nos oriente a través del principio de predictibilidad y también tenemos el derecho de exigir que se nos extienda el texto único como documento de gestión para que podamos revisar. Entonces, no hay razón que justifique la ignorancia del administrador respecto del procedimiento administrativo. No hay justificación alguna. No hay justificación. Y si se acusa al funcionario público de corrupción, es por ignorancia del administrado, es porque él fue también responsable. Porque repetimos, en toda entidad pública, en su oficina de trámite documentario o mesa de partes, como se le conoce comúnmente, tiene un texto único de procedimientos administrativos. Y para aquellos que son jóvenes, como el caso de ustedes, fácilmente con su celular ingresan por internet al portal de la entidad, ven documentos de gestión, ingresan al TUPA. Entonces, no hay justificación para decir no conocía del procedimiento y por lo tanto no sabía que lo que me estaba exigiendo el funcionario público era demasiado o no era lo que correspondía o no estaba previsto en el trámite. No estaba previsto. Por eso, señores, el TUPA nos ayuda a reducir la corrupción. Obviamente, señores, tenemos que leer el TUPA. Y es un documento muy sencillo. Es un documento que, a diferencia de los códigos penales, códigos civiles, usa un lenguaje muy sencillo, porque el TUPA, como todos los procedimientos administrativos, no está hecho necesariamente para profesionales abogados o profesionales contadores que tienen una mayor versación, un nivel superior. Son documentos de gestión cuyo lenguaje es muy sencillo y orienta fácilmente al ciudadano. No se requiere ser o gozar de una instrucción superior para conocer el contenido o entender el TUPA, porque el lenguaje es muy sencillo, es muy sencillo. Entonces, este objetivo reviste de mucha importancia porque el conocimiento del TUPA evitará a reducir o en todo caso a eliminar la corrupción que tanto esperamos para la administración pública. Solamente depende ya, señores, en consecuencia de nosotros. No depende de más, solamente de nosotros. Importancia del TUPA, ya que hemos visto los objetivos, ya podemos establecer por qué es importante el texto único de procedimientos administrativos. Primero, asegura que los ciudadanos cuenten con la información necesaria sobre los trámites que desean realizar. Le asegura que cuenten con la información. Esto va de la mano, conforme ya podrán advertir, con el principio de predictibilidad. Es un derecho del administrado conocer la naturaleza, los requisitos de cada procedimiento. Entonces, ¿cómo se va a materializar este principio? A través del texto único de procedimientos administrativos. ¿Por qué? Porque le va a asegurar al ciudadano contar con toda la información que resulta necesaria sobre los trámites que desea realizar. Mi amor, vamos a casarnos, muy bien, nos vamos a casar, ya, vamos a avisar a la familia, ya hemos pedido la mano, vamos a pedir la mano, vamos a iniciar todos los trámites, vamos a la municipalidad, porque como radicamos, digamos, en Puente Piedra, vamos a la municipalidad de Puente Piedra y vamos a casarnos conforme al mandato legal. Perfecto, vamos a la municipalidad y en consecuencia revisamos el TUPA y vemos qué requisitos se requiere para celebrar el acto matrimonial, para que el jefe del registro civil pueda casarnos.
Muy bien, entonces acudimos a la municipalidad y revisamos el TUPA. Entonces, el TUPA nos asegura toda la información que requerimos para un determinado trámite. Y al informarnos, entonces el TUPA nos establece los requisitos. Y al informarnos, en consecuencia, ya podemos conocer el plazo, cuánto tiempo va a durar los trámites, como ya sabemos los plazos, entonces decimos, si cumplimos con estos requisitos y nos dura tanto tiempo, a tal fecha ya nos podemos casar. Entonces ya nos indica el plazo, ya conocemos de antemano el plazo. ¿Cuánto costo va a importar? Sabemos bien que todo procedimiento implica un servicio al ciudadano a través de un procedimiento administrativo, y por lo tanto esto también implica un costo. Papel, trámite, el tiempo, y en consecuencia papeles, por ejemplo, de alta calidad. Si por ejemplo ustedes, no sé si estarán casados, pero aquellos que o han participado en una celebración de un acto matrimonial, por ejemplo, el acta no se hace en cualquier papel, se hace en un papel de alta calidad para que esto pueda perdurar con el transcurrir del tiempo. Una tinta especial para que no se pueda borrar fácilmente, sobre todo por el tema del clima. En lugares donde hay bastante humedad, la tinta se puede correr, entonces requiere una tinta especial. Eso tiene un costo. Entonces, eso, por ejemplo, te va a indicar, el TUPA te indica cuánto tienes tú que pagar, porque como quiera que es un servicio que te está brindando el Estado, tiene que... Es un derecho de trámite, claro. O sea, por ejemplo, cuando tú vas a ver, digamos, el derecho por trámite matrimonial, muy bien, digamos, te cuesta 150 soles, por decir, no es un ejemplo, entonces 150 soles, se entiende que ello está cubriendo todos los trámites correspondientes. ¿Eso qué implicará? El papel implicará el lapicero, los costos, digamos, del registrador, en fin. El derecho de trámite, eso cubre ya los gastos que incurre la autoridad. Los requisitos y la unidad que resuelve el trámite. Y repetimos, es muy sencillo. El TUPA, digamos, es un documento que está en hoja 4, no es muy sencillo. Si ustedes ven por el peruano un TUPA, o ingresen al portal de cualquier entidad pública, texto único en procedimientos administrativos, va a decir el tipo de procedimientos, los requisitos, el costo, la duración, si está sujeto a silencio administrativo positivo o silencio administrativo negativo, quién resuelve en primera instancia, segunda instancia, si es que cabe, por ejemplo, una medida cautelar, en fin, y te va a indicar el tiempo de duración, por ejemplo, 30 días, los requisitos, te va a indicar los requisitos, el costo, por ejemplo, 150 soles, por ejemplo, la duración, digamos, 45 días, acá confundí. Tipo de procedimiento puede ser evaluación previa, o puede ser de aprobación automática, en fin. Todo esto que estamos hablando de manera general establece el TUPA. Muy sencillo. Entonces, no se requiere ser profesional, abogado, contador, ingeniero, o sea, tener instrucción superior para poder conocer un TUPA. Es muy sencillo. Es bastante sencillo, señores. Bastante sencillo. Ordena el conjunto de trámites que son brindados por las entidades. Te lo ordena. Entonces, en otra hoja vamos a ver otro tipo de procedimientos, y así vemos los procedimientos que están regulados en las entidades públicas. Todos los tipos de procedimientos. No son muchos, No son muchos. Entonces, el TUPA nos orienta, simplifica. Obliga a los funcionarios y funcionarias del Estado a establecer de manera razonable e imparcial los requisitos, plazos y costos. Les obliga. ¿Por qué razón? Porque el TUPA, como documento de gestión, es elaborado y aprobado por la entidad pública. En consecuencia, quienes lo elaboran son los funcionarios públicos de la entidad pública. Son ellos los que elaboran. Como quiera que gozan de la potestad administrativa y en consecuencia gozan de la autotutela administrativa,
a través de su facultad normativa, ellos elaboran el TUPA, elaboran este documento de gestión aprobado por la máxima autoridad de la entidad y en consecuencia son ellos los que van a establecer el tipo de trámite, requisitos, duración, quién resuelve en primera instancia, en segunda instancia, si hay silencio o no hay silencio, positivo o negativo, en fin. Entonces, ¿qué obliga a ello? Obliga a los funcionarios a establecer de manera razonable e imparcial los requisitos, plazos y costos. Como quiera que ellos van a regularlo, entonces tiene que ser regulado de manera razonable. ¿Qué es razonabilidad? Razonabilidad es un principio que implica equidad. El bien jurídico, el objeto del procedimiento, lo que se busca en este procedimiento y los mecanismos para llegar a este procedimiento, a esta finalidad. Por lo tanto, hay un equilibrio entre el objeto, lo que se busca, y los medios utilizados para este objetivo. En la medida que hay equidad, habremos actuado de manera razonable. ¿Cómo advertimos si hemos actuado de manera razonable? Obviamente tendremos que hacer un juicio de valor. Haremos un juicio de valor. Los procedimientos administrativos que no están en el TUPA no pueden ser pedidos o realizados por la entidad. Obvio, y hemos señalado ello que por efecto del principio de legalidad, la autoridad administrativa actúa conforme a derecho, dentro de las normas de derecho público. Y los procedimientos que regula, obviamente, están dentro del marco que la ley de creación le otorga a esta entidad pública y los fines para los cuales ha sido creado. Por lo tanto, el TUPA solamente regula aquellos procedimientos que están relacionados, vinculados estrechamente a la ley de creación de la entidad, como también a los fines específicos de la entidad, es decir, a los fines para los cuales ha sido creado. Por ejemplo, si queremos hablar de un trámite, o yo requiero, por ejemplo, ahora que está muy discutiéndose los temas de seguridad, requiero portar armas, por ejemplo, ¿a qué autoridad debo recurrir? ¿A la municipalidad? ¿Debo recurrir a la oficina de procesos de procesos electorales, a la OMPE? ¿Recurrir a cuál? A la SUCAMEC, como la Superintendencia de Armas, de Control de Armas de Uso Civil, recurrir a la SUCAMEC. Por la especialidad, entonces la entidad me va a regular los procedimientos para los cuales se ha creado. Si yo quiero recurrir o ver un tema de pensiones, si estoy sujeto a un régimen de pensiones del Estado, ¿a qué organismo voy a recurrir? ¿A una FP? No, voy a recurrir a la Oficina de Normalización Previsional, a la ONP. Entonces, ¿qué trámites voy a pedir ahí? Obviamente trámites que están vinculados al objeto de la entidad, a los fines por los cuales han sido creados. Por lo tanto, los procedimientos administrativos que no están en el TUPA, obviamente no pueden ser pedidos o realizados por la entidad. Ventaja del TUPA. Ventaja del TUPA. Permite que los ciudadanos conozcan qué procedimientos son brindados por la entidad, qué requisitos deben cumplir y cuánto deben pagar para tal efecto. Con ello se aclara el proceso de tramitación y se evitan interpretaciones indebidas sobre la legalidad de los trámites. O sea, como quiera que estamos regulando el procedimiento, como quiera que el administrado goza del derecho de la predictibilidad, es decir, que él pueda predecir, anteponerse a las consecuencias una vez que le informen de la naturaleza del procedimiento y conozca a través del TUPA el procedimiento, los requisitos, el plazo, la autoridad que va a resolver, el costo que va a implicar, cuánto va a durar. Entonces le permite tener certeza del procedimiento que es brindado por la entidad. ¿Qué tipo de procedimientos brinda esta entidad? Regula esta entidad. ¿Qué requisitos debe cumplir? Yo requiero un permiso para el uso de armas de tipo civil, obviamente, porque soy civil. No me pueden dar el permiso para uso de armas de guerra, porque no soy militar. Eso está restringido. Entonces, ¿qué requisitos debo yo cumplir? Requeriría un examen psiquiátrico, psicológico, un examen médico, en fin, todo ello me va a indicar el TUPA. Entonces, esa es la ventaja que tiene el ciudadano. Así como es un documento de gestión que regula el procedimiento administrativo en una entidad, tiene a su vez una particular ventaja, en este caso para el ciudadano, porque le permite conocer el tipo de procedimientos que es brindado en entidad de acuerdo a su ley orgánica, de acuerdo a la finalidad que ha sido creada, que está en su ley orgánica respectiva,
¿Qué requisitos yo debo cumplir para iniciar un trámite administrativo respectivo? ¿Cuánto debo pagar para tal efecto? ¿Cuánto me va a costar? Si yo, por ejemplo, quiero postular, actualmente creo que hay convocatorias para magistrados, quiero postular para un cargo de juez, ¿cuánto debo pagar? ¿Cuánto debo costear? ¿Cuál es el derecho de trámite que debo pagar? ¿Qué requisitos debo cumplir? Entonces yo ya me proyecto como ciudadano cuánto me va a costar, cuánto tiempo va a durar. Entonces ya es una ventaja para mí, ya es una ventaja. Como ciudadano ya tengo una ventaja, ya sé cuánto tiempo va a durar el procedimiento, qué requisitos debo cumplir. Entonces, si yo acudo a la entidad pública y un mal funcionario o mal servidor me dice, muy bien, ¿sabes qué? Tu trámite demora, Tu trámite demora 6 meses, demora 90 días hábiles y esto va a ser resuelto, va a ser bien complicado, los requisitos son muy complejos, pero si tú me das 1.000 soles, por ejemplo, yo te tramito y te lo agilizo el trámite y en una semana ya está, entonces yo ya sé que me está engañando o ya sé que me está exigiendo algo que no está previsto. Es una ventaja. Yo ya conozco el procedimiento. Y esta ventaja me permite evitar actos de corrupción. Me permite evitar actos de corrupción. No seré sorprendido. Jamás seré sorprendido si conozco bien el TUPA. Esa es la importancia, repetimos, del texto único de procedimientos administrativos. Con ello se aclara el proceso de tramitación. Es decir, ya sé cuál es el procedimiento, la naturaleza de este procedimiento, los requisitos, el plazo, el costo, y se evita, por lo tanto, interpretaciones indebidas sobre la legalidad de los trámites. Esto va a implicar, en consecuencia, que no sea sorprendido el administrado. Ese administrado va a saber y, por lo tanto, puede afrontar y puede confrontar si es que un mal servidor, un mal funcionario, se quiere aprovechar del desconocimiento de ello. Obviamente, entonces, reforzamos la idea que el ciudadano debe conocer el TUPA, debe acceder al TUPA, debe revisar el TUPA. Antes de iniciar un procedimiento, tiene que revisar el TUPA. Revisando el TUPA, señores, podemos evitar los tantos actos de corrupción que aquejan a la administración pública. Si revisáramos el TUPA, así, si nos diéramos por lo menos unos 15 minutos, porque no demora mucho tiempo, mucho tiempo. Si revisáramos unos 15 minutos que cuesta revisar un TUPA para un procedimiento, señores, nos ahorraríamos costos, nos ahorraríamos corrupción, nos ahorraríamos gastos indebidos y sobre todo malestar, porque a veces no conocemos y como no conocemos decimos, me han engañado, me han estafado, se han burlado de mí, me están demorando tanto tiempo, porque me han dicho que demora tanto tiempo o me han dicho que demora poco tiempo y yo veo que demora meses, años, pero eso también implica, o eso se deriva también, o es consecuencia porque no nos hemos dado el tiempo necesario para conocer. Y si le preguntamos a ese usuario, señor, ¿usted ha leído el TUPA? ¿Qué creen que va a ser la respuesta? ¿Creen que va a ser positiva? ¿Habrán leído el TUPA? En un alto porcentaje, señores, sabemos que no. Y esto, señores, por eso exige que los ciudadanos conozcan el TUPA, revisen el TUPA. Se den un tiempito corto. No te va a costar más de 15 minutos, señores. No te va a costar mucho tiempo. Porque repetimos, es un texto en hoja 4 y en la mitad de una página ya sabes el procedimiento. Además, en una línea ya sabes el procedimiento. En una línea ya sabes el procedimiento, el plazo, requisitos, quién va a resolver. Ya te dice en una línea todo tu procedimiento. Que te ahorras tiempo, te ahorras malestares, te ahorras dinero y principalmente ahorramos al Estado y a la ciudadanía de la corrupción. Porque la corrupción, señores, sabemos, es un lastre, es un mal que aqueja a la ciudadanía, al Estado. Es un virus mortal que está atacando y está acabando con las instituciones, con las bases de las instituciones públicas. Y esto es serio, señores. Esto es bastante serio. La corrupción ha campeado tanto que miles de billones se pierden anualmente por actos de corrupción. Hay un libro muy importante, actualmente hay una feria de libros, y hay un libro que si mal no recuerdo, se denomina La historia de la corrupción en el Perú, y nos dice cuánto se pierde anualmente por actos de corrupción. Se estima
se estima que se pierde entre el 30 al 40% del presupuesto público por actos de corrupción. Estamos hablando de por lo menos de 30.000 a 40.000 millones que se pierde anualmente por corrupción. ¿Cuánto se construiría, cuánto se haría con todo ese dinero que se pierde por corrupción? Entonces, señores, si queremos evitar los actos de corrupción, si queremos ser sorprendidos por los funcionarios, o más aún, si tenemos que denunciar funcionarios o malos servidores públicos por actos de corrupción, ¿qué nos cuesta, señores, leer el TUPA? Si leyéramos el TUPA, nos ahorraríamos todo ello, sinceramente. Tendremos que hacer campaña, apelo a su juventud, y ojalá podamos hacer campaña para que los ciudadanos lean el TUPA. Así como hay una campaña, hubo una campaña que decía chapa tu choro, así, debemos hacer una campaña, chapa tu TUPA. Chapa tu TUPA y conócelo. Y sería bastante práctico, señores. Nos ahorraríamos, sinceramente nos ahorraríamos bastante. Una ventaja del TUPA, otra ventaja, que ayuda a la ciudadanía que pague las tasas vigentes. Te indica cuánto tienes que pagar, cuál es la tasa que está vigente. Un tramitador te va a decir, señor, tienes que pagar 200 soles por derecho de trámite, así que dame 200 soles para pagar tu trámite en el Banco de la Nación. Y a lo mejor tienes que pagar 20 soles. A lo mejor tienes que pagar 10 soles. O a lo mejor no tienes que pagar nada. No tienes que pagar nada. Y estás siendo sorprendido por un mal ciudadano. Si tú supieras cuánto tienes que pagar a través de tu TUPA, entonces te evitarías dolores y malestares. Dolor de cabeza y malestar general. Por ejemplo, cuando pedimos una copia por acceso y transparencia de la administración pública, muy bien, entonces ¿cuánto establece el TUPA? Por lo general 10 céntimos por cada hoja. ¿Un tramitador cree que le va a decir 10 céntimos? No, señora, cuesta 1 sol por cada hoja si acudimos a un tramitador. ¿Cuánto creen que nos va a sacar en dinero un tramitador? Entonces, pero ¿por qué se genera ello? Repetimos, porque no conocemos el trámite. No conocemos el costo. ¿Y dónde está el costo? En el TUPA. Y repetimos, ¿cuánto te implica? Una línea. Una línea. Ni siquiera páginas, es una línea. Y revisando una línea de una hojita A4 que está en horizontal, revisaríamos y conoceríamos del procedimiento. Entonces ayuda a que la ciudadanía pague las tasas vigentes y obviamente evita que seamos sorprendidos. Permite mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía al relacionar los cobros que debe hacer la entidad con los servicios que le solicitan los ciudadanos y ciudadanas. O sea, permite mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Hay un procedimiento que no se ve mucho, pero es un procedimiento de rendición de cuentas. Hay un proceso de rendición de cuentas incluso que se puede ver en la vía judicial. Entonces, que es un derecho también, está en la Constitución Política, que el ciudadano puede acceder y puede pedir a las entidades públicas que le informen cuánto es que se ha gastado en su presupuesto. Procedimiento de rendición de cuentas. Entonces, permite mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía al relacionar los cobros que debe hacer la entidad con los servicios que le solicitan los ciudadanos en general. Cuarta ventaja del TUPA, da claridad al procedimiento en lo que se refiere al costo real en tiempo y dinero. O sea, te explica de tal manera que tú tienes una idea clara, precisa, indubitable, no hay duda del costo y el tiempo que te implica. ¿Por qué el costo? Porque en el TUPA te indica cuánto cuesta. Si, por ejemplo, pedimos copia certificada de un documento, te indica copias certificadas 10 céntimos o 20 céntimos. Copias simples, digamos 10 céntimos podría ser. Entonces, ya sabemos cuánto cuesta, ya sabemos el costo de cada procedimiento. ¿Cuánto tiempo nos va a implicar? ¿Cuánto tiempo? Entonces, si yo sé que va a demorar máximo 7 días, entonces yo me doy un margen de tiempo. Si pido las copias hoy día, no voy a ir mañana a recoger mis copias. Iré pues pasado mañana o al tercer día. Me doy un margen de tiempo porque ya conozco el procedimiento. Ya sé que este procedimiento me va a demorar 7 días hábiles. Entonces me daré un tiempo. O en todo caso, en las entidades públicas también hay un teléfono. Entonces, a través del teléfono, señor, ya está, yo he pedido con tal fecha unas copias simples de tal expediente o de tal procedimiento. Dígame dónde está este trámite, en qué oficina se encuentra, o si ya está siendo gestionado en las copias que se ha solicitado.
Sí, señor, ya está solicitando, ya está gestionándose. Estimamos que el día de mañana ya se debe estar informando, se le debe estar comunicando que ya puede pasar a recoger. ¿Cuántas hojas me están saliendo? Será pues 200 páginas que están siendo, que será el contenido total de la información que está pidiendo. Ves tu tupa, a ver, 200 páginas por 10 céntimos porque he pedido copia simple. Entonces yo saco mi calculadora, multiplico y ya sé cuánto me está costando. 20 céntimos me cuesta por copia filatea que estoy pidiendo. Entonces son 200 por 20 céntimos. Muy bien, yo ya sé. Yo ya sé cuánto me está costando y sé cuánto tiempo me va a implicar. ¿Ven, señores, qué sencillo? Es bastante sencillo, señores. Es bastante sencillo. Entonces, da claridad al procedimiento en lo que se refiere al costo real en tiempo y dinero, por lo que la autoridad puede rendir cuentas a la ciudadanía sobre cuánto recauda por estos procedimientos y en qué se utilizan estos recursos. Señor, quiero saber cómo se ha gastado el presupuesto, lo que se ha ingresado por recursos propios en el ejercicio 2013, 2014, 2015. A ver, señor, ingresaron, digamos, 5 millones de soles. Digamos, ¿no? O 500.000 soles. Bueno, ¿en qué se gastó, señor? ¿En qué se ha gastado? No, se gastó en bonificaciones al personal. ¿Es lícito? ¿Es real? ¿Se habrá gastado en ello? No, se gastó en compra de útiles de oficina. Ya, perfecto. Entonces, señor, por acceso a la información pública, quiero que me diga cuánto es que se gastó. Pues, hubo 500.000 soles que se gastaron en útiles de oficina. Perfecto. Dígame y muéstreme los documentos de gasto, los comprobantes de pago. Bueno, ¿sabe qué? Que lo que pasa es que la empresa que la cual le compramos no nos ha dado facturas. ¿Vamos a creerle? ¿Qué tenemos ahí? Hay un gasto que se ha producido. Tenemos que la entidad pública nos ha dicho que se ha gastado, sin embargo no tiene la documentación sustentatoria respectiva. Ya tenemos un indicio de algo irregular, de que se ha gastado dinero, pero no se ha justificado el gasto. ¿Qué podemos pensar de ello? Si se gasta el dinero y no hay justificación del gasto y no tenemos ninguna documentación de dónde está ese dinero, en qué se ha gastado, ¿qué podemos pensar? Podría haber corrupción, podría haber, digamos, delitos contra la administración pública. ¿Y esto qué podríamos hacer como ciudadanos? Señores, comunicamos al órgano de control institucional, al OSI, o a la Contraloría, o a la Fiscalía, en materia de prevención de delitos. Señores, hemos pedido por acceso a la información pública tal información, nos han dicho que se ha gastado y sin embargo no nos han mostrado la documentación o nos han dicho que no existe documentación. Investiguen, por favor. ¿Y cómo se puede solicitar eso? Por acceso a la información pública, señor. Se acercas a la entidad pública, señor, ¿sabe qué? Quiero saber cuántos se han recibido por recursos propios o por derecho de trámite o por copias certificadas que brinda esta entidad y en qué se ha gastado. ¿Pueden negarnos? No, porque es acceso a la cosa pública. Porque no estamos hablando de intereses de inteligencia nacional, seguridad nacional, no estamos afectando a la privacidad de las personas, por lo tanto tiene la entidad la obligación de entregarnos información. ¿No nos entrega? Perfecto. Entonces, en ejercicio al control o a la participación ciudadana, puedo yo recurrir a los órganos competentes. Fiscalía, Contraloría. Señor, ¿sabes qué? Pedí esta información y no mandó la información. Solicito que haga una auditoría respectiva. Estamos contribuyendo con ellos, señores, a la lucha contra la corrupción. Entonces le estamos dando los instrumentos necesarios al ciudadano para que también participe en el control del Estado. ¿Qué necesitamos para ello? Voluntad, señores. Simplemente voluntad, decisión. Quinta ventaja, la entidad tiene la claridad sobre los plazos y límites máximos para cumplir con brindar los servicios que le solicita la ciudadanía. Ahora veamos el marco normativo. Lo que hemos analizado es lo que se desprende de la Ley de Procedimiento Administrativo. Ahora vamos a simplificar. ¿Y qué establece el artículo 37 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444? Contenido del texto único de procedimientos administrativos. Todas las entidades, ojo, todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su texto único de procedimientos administrativos. O sea, toda entidad, señores,
sin exclusión alguna, toda entidad debe tener un TUPA. Toda entidad, sin exclusión. Todos deben tener su TUPA. Gestionar su TUPA y aprobar su TUPA. Todas. Nadie está exceptuado. Nadie. Entonces, ¿qué comprende el TUPA? Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de publicación en el diario oficial. El TUPA se publica en el diario oficial peruano. Se publica. Entonces, si es que queremos ver, por ejemplo, el TUPA en su totalidad, si es que, por ejemplo, en el portal institucional dice texto único de procedimientos administrativos y en el link correspondiente, en el link machucamos el link, entonces, y no nos aparece el TUPA, sino nos dice aprobado por resolución número tal, publicado con fecha tal en el peruano, entonces nos remitimos al peruano. Vamos al portal del peruano, en búsqueda de normas legales, veremos por la fecha, vamos a buscar en la fecha y damos link a o damos clic a este link y nos podrá decir y podemos ver en el portal del peruano la fecha, el periódico, el texto de normas legales, las separadas normas legales del día tal que nos ha indicado el TUPA de la entidad y accederemos al texto ya publicado en la fecha que nos ha indicado. Y vamos a verificar todo el documento. Entonces el TUPA, señores, o lo encontramos en el portal, que en la mayoría de casos está, o si no, versión física, que sí está total en la mesa de trámite documentario, o en todo caso lo podemos también acceder a través del diario oficial peruano, a través de su portal institucional. No requerimos ir al peruano que está en Girón Quilca, de manera transversal a Alfonso Ugarte, sino que podemos acceder a través de su portal institucional. Incluso acá, por ejemplo, que tenemos esta zona cuenta con Wi-Fi, con su celular inteligente, ustedes pueden verificar, acceder al peruano y pueden ver la fecha de los días que han sido publicados los TUPA. La ley establece que el TUPA contiene la descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento, conforme hemos visto. O sea, nos describe clara y taxativamente, o sea, de manera clara y taxativa, es decir, cada procedimiento. Taxativo significa cada procedimiento. Y en base a este criterio de taxatividad, sabemos bien qué procedimiento se lleva a cabo en la entidad pública y además sabemos cuáles son los requisitos que se exige para cada procedimiento administrativo. En consecuencia, lo que no está previsto en el TUPA no se puede pedir a la entidad. Solamente nos va a dar trámite de aquello que está previsto en el TUPA. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimiento de evaluación previa o de aprobación automática. O sea, nos va a calificar cada procedimiento, si es un procedimiento de evaluación previa o aprobación automática. Ya sabemos lo que es aprobación automática. A la sola presentación de la solicitud se tiene por aprobada y se ejecuta la solicitud porque haya sido aprobada. O evaluación previa, si es que exige un pronunciamiento de la entidad pública. Esto que estamos señalando está previsto en el TUPA. El TUPA nos va a indicar este procedimiento de evaluación previa o este procedimiento de aprobación automática. Si es de evaluación previa, está sujeto a silencio, ya sea positivo o negativo. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Quién resuelve si es sujeto a silencio negativo? En fin, todo ello está en el TUPA. En una sola línea, señores, ni siquiera en 2 páginas, 3 páginas, no, en una sola línea nos indica, muy sencillamente. En el caso de procedimiento de evaluación previa, si el silencio administrativo aplicable será positivo o negativo. Ya veremos en la sesión correspondiente, pero no queremos dejar la duda o el vacío y podemos señalar muy brevemente que el silencio será negativo cuando se entiende rechazada la solicitud y será positivo cuando se entiende por aprobada la solicitud. En el caso del silencio positivo, se entiende que es un acto ficto, es decir, equivale a un acto administrativo, y en el caso del silencio negativo no estamos ante un acto ficto, sino que estamos ante un silencio que habilita plazos.
no existe una resolución, no se entiende por una resolución ficticia. En el positivo sí. ¿Por qué razón? Se entiende como una resolución ficta o ficticia, es una ficción jurídica, porque se entiende por aprobado y porque no contraviene intereses públicos. Pero eso ya lo veremos, señores, en la sesión respectiva de lo que es el silencio, ya sea positivo o negativo, cuando veamos el silencio administrativo. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación. No todos los procedimientos administrativos son onerosos. Hay procedimientos que son gratuitos. Entonces, estos supuestos en los cuales nos indica cuánto cuesta, cuál es el costo, también está previsto en el TUPA, con indicación del monto y forma de pago. El TUPA nos indica si pagamos totalmente o se puede fraccionar, en fin, todo ello nos indica el TUPA. El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT. ¿Por qué razón? Porque la UIT es la unidad impositiva tributaria que aprueba el Estado peruano. Entonces, como es una unidad impositiva, todos los trámites que se gestionan en todas las entidades públicas están en función al UIT, porque es la unidad económica sobre la cual se realiza, se ejecuta, se tramita todo procedimiento en las entidades o poderes del Estado. Se toma como referencia la UIT en todo tipo de procedimiento o imposición de multas o sanciones, siempre se toma en cuenta o sobre la base de la unidad impositiva tributaria conocida como la UIT. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 116 y siguiente de la Ley de Procedimiento Administrativo, es decir, a la acumulación de solicitudes que se refiere al artículo 116. La autoridad competente para resolver cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse para acceder a ellas. La autoridad, quien resuelve el procedimiento administrativo y los recursos que se interponen contra lo resuelto. ¿Será un recurso de apelación? ¿Será un recurso de reconciliación? ¿O cabe la posibilidad de un recurso de revisión? Dependerá del tipo de procedimiento y la autoridad que ha resuelto. Si es, por ejemplo, una instancia única, donde no hay una instancia inmediata superior a la autoridad que resuelve, y el TUPA nos va a indicar que solamente corresponderá el recurso de reconciliación, porque no hay instancia superior. Pero si hay instancia superior, inmediata superior, en consecuencia nos va a regular si corresponde al recurso de apelación. Pero si no tenemos dos autoridades que han resuelto que tengan alcance nacional, el TUPA nos va a indicar si corresponde o no el recurso de revisión. Nos indica el TUPA, por lo tanto. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. Es decir, nos dice qué formularios vamos a emplear. ¿Qué tipo de formulario? Y este formulario obviamente se encuentra en la oficina de trámite documentario de cada entidad pública. Señor, me ha acogido el silencio administrativo positivo por cuanto he pedido una licencia de funcionamiento, he cumplido con todos los requisitos y no ha habido pronunciamiento de la entidad. Asumo que como quiere que no requiere mayor evaluación, la entidad no le ha dado una evaluación respectiva por cuanto es un trámite sencillo y lo que quiero en este momento es acogerme al silencio para hacer frente ante la entidad como también ante terceros. ¿Por qué es necesario firmar una declaración jurada? Porque principalmente para hacer frente a terceros. Por ejemplo, ¿cómo la autoridad tributaria, la SUNAT, va a conocer de cuándo inicio o no mis actividades comerciales para efectos del pago de tributos? Es a través de el inicio de actividades. ¿Y cuándo se va a atender o a partir de cuándo? A partir del acogimiento al silencio administrativo positivo. Entonces, quiero saber o quiero acogerme al silencio positivo. No voy a hacer una declaración firmando. Cada entidad pública en su oficina de trámite documentario o mesa de partes, como lo conocemos comúnmente, tiene sus formularios de acogimiento al silencio administrativo positivo, como también negativo. Entonces, nos van a entregar los formularios respectivos. Entonces, el TUPA nos indica qué formularios debemos utilizar para determinado trámite administrativo. El TUPA también incluye la relación de aquellos servicios prestados en exclusividad por las entidades. Servicio prestado por exclusividad se refiere a aquellos servicios que solamente pueden ser brindados única y exclusivamente por cada entidad. No por todas las entidades del Estado, sino por una determinada entidad. El administrado no tiene posibilidad de obtenerlos, cuando el administrado no tiene la posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia.
Los requisitos y condiciones para la prestación de servicios por las entidades serán fijados por decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, el TUPA, dependiendo de las entidades sujetas al Poder Ejecutivo, será aprobado por la presidencia del Consejo de Ministros. Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades, a través de resolución del titular del pliego, establecerán los requisitos y costos correspondientes a los mismos, los cuales deberán ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento. Esto se refiere a los trámites que no sean prestados de manera exclusiva, o sea, la mayoría de trámites por lo general, los trámites en general. Entonces, señores, vemos pues que el TUPA se constituye por su naturaleza como un documento de vital importancia para el conocimiento de los procedimientos administrativos, y esto, en consecuencia, constituye un instrumento, una herramienta, una garantía del administrado, del ciudadano, frente al procedimiento, frente al Estado, porque conocerá el procedimiento, conocerá el tipo de procedimiento, conocerá los requisitos que requiere cada procedimiento, conocerá si el procedimiento será de aprobación automática o de evaluación previa, conocerá si el procedimiento de evaluación previa está sujeto a silencio administrativo positivo o negativo, conocerá el plazo de duración de cada procedimiento, conocerá quién resuelve el procedimiento, conocerá quién resuelve en segunda instancia cuando se impugne el acto administrativo, o si es que es un acto que no tiene instancia superior y por lo tanto corresponderá a un recurso de reconsideración, cómo se ejecuta y principalmente, señores, el costo del procedimiento. Esto, señores, se constituye pues en un instrumento importante por cuanto garantiza los derechos de los administrados frente al Estado. Se constituye, por lo tanto, como una garantía del ciudadano frente al Estado, se constituye como una ventaja en consecuencia del administrado frente al Estado, y se constituye como un instrumento de vital importancia frente a la lucha contra la corrupción, que es un lastre, que es un cáncer que está cercenando cada vez más a la administración pública. Es una enfermedad que está cada vez matando las instituciones básicas de las entidades públicas. Entonces, si queremos hacer una lucha frontal contra la corrupción, señores, antes de iniciar un procedimiento administrativo, démonos unos 15 o 20 minutos, no requiere mucho tiempo, pedimos a la entidad pública en la oficina de trámite documentario que nos habiliten, nos presten el TUPA, y en todo caso nos podamos ver nosotros el TUPA y los procedimientos administrativos que vamos a iniciar. Ahora, si queremos, dado que hoy en día también ya estamos a la par de la tecnología, si queremos que se nos brinde o se nos remita el TUPA, entonces podemos solicitar a través de un correo electrónico, por acceso a la información pública, que se nos remita de manera virtual, a través de un correo electrónico, el TUPA o el texto del TUPA a nuestro correo electrónico. No creo que tenga eso un costo, por cuanto es de manera electrónica, no estamos imprimiendo hojas, simplemente lo estamos adjuntando como documento a un correo electrónico y podemos también acceder al TUPA. Y si queremos profundizarlo más, ya que tenemos el auxilio de la tecnología, podemos también a través de nuestros celulares inteligentes, entramos a la zona de Wi-Fi de la entidad y podemos acceder de manera virtual al TUPA. Entonces, señores, ¿cuánto implica leer un TUPA? No más de 15 minutos, señores. No más de 15 minutos. ¿Requiere formación superior, instrucción superior? No, porque el TUPA es un documento de gestión de lectura sencilla. El lenguaje que usa es un lenguaje muy sencillo, familiarizado con los trámites que vamos a iniciar. Y repito, señores, el TUPA nos va a permitir luchar contra la corrupción. Uno de los instrumentos para luchar contra la corrupción es, señores, conocer el TUPA. Y el TUPA, repetimos, conforme hemos visto, es un documento muy sencillo. En una hoja 4, de manera horizontal, tenemos el procedimiento y los requisitos. En una línea podemos conocer todo un procedimiento. Nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar molestias y sobre todo nos va a ahorrar costos.
porque nos va a permitir saber cuánto cuesta el procedimiento y vamos a evitar ser sorprendidos por estafadores, por tramitadores o malos servidores o funcionarios públicos. Nos va a permitir. Y esto permite también pues el control ciudadano. Diga, señor. Una consulta, referente a mi papá, ¿no? Él tiene su auto y tiene las lunas polarizadas. Hizo su trámite, ¿no? Pagó, pero le dijeron que le iban a dar en tal fecha y veo en la web que le iban a dar tal fecha. Entonces no le dan hasta el día de hoy. El policía le dice que yo te lo agilizo, dame algo más, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser el procedimiento de mi papá? ¿Ese es un trámite administrativo? Sí, claro. ¿Puede ser, se acogerse el silencio administrativo? Me imagino que sí. Ahora, ¿qué silencio puede ser? Me imagino que el silencio negativo. Porque como quiera que el uso de lunas polarizadas tiene que ver con la seguridad interna y por lo tanto puede afectar intereses públicos. O sea, yo no me puedo entender por aprobado que mi solicitud de uso de lunas polarizadas, porque el uso de lunas polarizadas está restringido solamente a aquellas personas que tienen actividad en el Estado o que por sus ocupaciones que tiene requieren de una seguridad especial. Entonces, me imagino que debe ser un silencio negativo, pero eso tendríamos que averiguarlo en la entidad. ¿Qué entidad es? ¿El Ministerio del Interior seguramente? Sí, pero ojo que ahí te piden requisitos. Claro. Todos los requisitos los cumplidos. Por eso. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que aún así cumplas con todos los requisitos no significa que se entienda por aprobado. Porque, ¿qué pasa? Ya lo veremos en la sesión respectiva, pero cuando analizamos el silencio negativo, el silencio administrativo, entonces tenemos que ver qué interés público se puede ver afectado. Si yo doy por aprobada automáticamente la solicitud, en este caso de lunas polarizadas, puedo yo también cometer el error de aprobar una solicitud que no corresponda. No dudo de la buena fe de tu señor padre, no dudo de la buena fe, pero ponte en el caso de una persona que tiene actividades ilícitas y presenta documentación falsa, que hay hoy en día bastantes, sobre todo aquellos que se dedican, por ejemplo, a lo que es el seguimiento o marcas, como se le dice. Entonces, pueden presentar un DNI falso, pueden presentar documentación falsa, actividades presuntamente de seguridad, que no lo son documentación falsa. Entonces, si yo le permito, Estado, le permito que se acoja al silencio positivo, puedo trastocar intereses públicos y automáticamente permitirle que esa persona que está dedicada a actividades ilícitas, delincuenciales, obtenga un permiso del Estado para realizar precisamente actividades delincuenciales. Por eso es que, te repito, no dudo de la honorabilidad de tu señor padre, pero para salvaguardar intereses generales, este tipo de procedimientos me imagino que debe estar sujeto a un silencio negativo, me imagino. Pero, si es negativo y ya transcurrió el plazo respectivo, lo que tu señor padre puede hacer es apelar. Como ya transcurre el plazo, entonces ya se le habilitó el plazo para que él pueda apelar. Entiende por denegada su solicitud y apela. ¿Eso dónde lo puedes ver? En el TUPA respectivo. En el TUPA. El TUPA te va a indicar, usted que es joven, está más familiarizado con la tecnología, el uso de internet, entra a su computadora, ingresa al portal del Ministerio del Interior, trámites que se brindan, los procedimientos, puede acceder a documentos de gestión, entre ellos el TUPA. Y en el TUPA usted va a ver, uso de lunas polarizadas, muy bien, ¿qué requisitos? Cumplió con los requisitos, ¿cuánto tiempo dura? Ya se pasó el plazo. Silencio negativo, entonces tengo que yo entender por denegada mi solicitud, me acojo al silencio negativo y formulo el recurso de apelación, porque entiendo se me ha denegado, asumo que se me ha denegado. Pero todo ello lo vas a encontrar en el TUPA, todo en el TUPA. O sea, estás siendo ayudado, auxiliado por un policía, te está cobrando, que no debería cobrarte, porque es un trámite que no debería cobrarte, porque el policía tiene un sueldo, no es su función ser un tramitador. Esa es función de las entidades administrativas del Ministerio del Interior. Entonces, él está haciendo un ejercicio indebido del cargo y te está cobrando por algo que no correspondería. Y quiere cobrar para facilitar y sacarle el Lógico. Claro, y eso lo que pasa es que mi papá se compró un vehículo y ese vehículo dijo, así, de fábrica, son ahumadas. Pero ya la han intervenido, mi papá es médico, la han intervenido y no tiene, estas son ahumadas, popularizadas, es lo mismo. Claro, los efectos. Sacar su autorización. Claro. Ahí, allá. Entonces, son todos los requisitos.
De los 7 días, Ujú. ya pasaron ya 15 días. Es claro, entonces en ese caso tendrías que ver el procedimiento para ver qué tipo de silencio está sujeto. Si es positivo, se tiene por aprobado. Ujú. Si es negativo, habría que acogerse al silencio negativo y formular el recurso respectivo. Me imagino más apelación. Perfecto. Pero eso lo ves en el TUPA. Mañana mismo, o si gusta, llevando a tu casa, ves el TUPA y listo. Le orientas a tu señor padre. Sí, ¿no? Pero es algo bastante sencillo. Es cuestión de darte unos minutitos y vas a entender el TUPA. Te vas a evitar costos y malestares porque estás pagando a un policía que con debido respeto no merece, pero no es su función. Sí, No es su función. Bien, señores, de mi parte, muchísimas gracias. Estamos por terminar la sesión del día de hoy y será hasta la próxima oportunidad.